Toda la ruta libertadora, pues sí, por acá pues no pasa, pero hay elementos más fuertes que esos para poder reclamar que la Villa del Rosario haga parte de esa ruta. Hay un pasaje de la historia donde el general Páez debería entrar por acá, pasar por acá para llegar a Boyacá, y es como una especie de una estrategia que usa el Libertador para que los españoles creyeran que se iba a atacar era por este lado. Pero eso es una estrategia. Pero no vamos a hablar solamente del paso. Hablemos de que nosotros, la Villa del Rosario, aportó nada más y nada menos que al general Francisco de Paula Santander. Y no solo en la pura batalla, sino después de que pasan todas las luchas en Venezuela, el Libertador le encomienda la grandiosa tarea de organizar los ejércitos en los llanos, ¿sí? El Libertador se va para los llanos a organizar la tropa. El general Santander se va a organizar la tropa, y también el general Santander convoca al general Pedro Fortul, también hijo de esta tierra, de la Villa del Rosario, para que esté también en esa conformación de los ejércitos que finalmente dan el golpe de la batalla de Boyacá. Y no contentos todavía con eso, tenemos ahí también puesto al general Concha, ¿ya? El general Concha también ayudó a la conformación de los ejércitos, y al final el Libertador ordena al coronel Concha que se quede manejando él ahí la provincia de la parte de Casanares, se quede él gobernándola, y además que maneje la parte militar. Y ahí se queda Concha. Ellos parten en la llamada ruta libertadora, y ya en la parte ya en Boyacá también se da la batalla del Pantano de Vargas. En esa batalla del Pantano de Vargas estuvo el general Santander, estuvo Lorenzo Custodio Gutiérrez de Caviedes, hijo de esta Villa del Rosario, hermano del doctor Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes. También estuvo el general Pedro Fortul. El general Pedro Fortul ya no estuvo en la batalla de Boyacá, porque el Libertador le encomienda venirse hacia Pamplona, porque había que resguardar la parte de Pamplona. Entonces él, 13 días antes de la batalla de Boyacá, él se viene para Pamplona. Pero lo que fue el general Santander y el teniente Lorenzo Custodio Gutiérrez de Caviedes estuvieron en la batalla de Boyacá. Y por algo el general Santander fue llamado el héroe de Boyacá y el organizador de la victoria, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el general Santander fue clave, junto con el batallón Cazadores, donde estaba el otro rosariense, Custodio Gutiérrez de Caviedes, cuando ellos son los primeros en lograr pasar el puente y dan el golpe que es el golpe definitivo, ¿sí? Bueno, pero antes de todo eso, si vamos a hacer un recuento, la Villa del Rosario fue la que fue formando toda esa gesta emancipadora. Nosotros aproximadamente le entregamos a la patria, esta tierra le entregó a la patria, entre próceres, mártires y heroínas, 35 personas, ¿sí? 35 personas. Y hay heroínas de la talla de la esposa del general Pedro Fortul, una rosariense, casados acá en la Villa del Rosario en 1805, casados acá en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, lo que para esa época era la Capilla Santa Ana, casados acá. Y en la época del terror, porque esto hay que hacer todo el recuento, ¿no? Hay que hacer el recuento, porque primero existe lo que fue
el saqueo por parte de los españoles, y después, ya los nuestros, cansados de esto, se da el proceso del grito de independencia. Y en ese grito de independencia fueron fundamentales dos rosarienses, y están registrados en el acta del 20 de julio de 1810, y están registrados como miembros de la Junta de Gobierno de 1810. El caso del doctor Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, que fue profesor del general Santander en el Colegio San Bartolomé, fue llamado el Demóstenes de Colombia, fue el mejor orador, estuvo al lado de Carbonell, estuvo al lado de Acevedo y Gómez, fue precursor de la independencia mucho antes que Nariño, porque él fue el que publicó las cartas de Suba, que eran como elementos que se iban repartiendo clandestinamente por las casas, publicaciones que se iban arriesgando la vida, ¿sí? Y es tanto así que el doctor Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes también participó en el Memorial de Agravios con Camilo Torres, y también es tanto lo que significaba el doctor Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, aparte de haber sido el profesor del general Santander, que para los españoles lo persiguieron en la época del terror. Recordemos que después del grito de independencia del 20 de julio, los nuestros se quedan peleando entre ellos, entre el centralismo y el federalismo. Y eso perjudicó porque mientras tanto España volvió y se reorganizó. Entonces vino la época del terror, que fue cuando aparece el mal llamado pacificador Pablo Morillo, que todo lo que le hubiera patriotismo lo iba eliminando. Y el doctor Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes es asesinado en Pore Casanare, precisamente por sus ideas. Él iba tratando de huir a pasar a Venezuela cuando fue agarrado y fue fusilado ahí, y en el mismo momento que a él lo estaban fusilando, estaban quemando en Bogotá por carretilladas todos los escritos de él y un retrato de Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes. Y en esa misma época del terror, porque tiene que ver cuando ya el general Pedro Fortul estaba en los llanos del Casanare preparando las tropas que al final dieron el golpe del 7 de agosto, junto con el general Santander y junto con el coronel Concha, 3 rosarienses preparando las tropas, la esposa del general Pedro Fortul tiene que huir, Manuela García Nava, tiene que huir junto con María del Carmen Ramírez. ¿Quién era María del Carmen Ramírez? Una heroína venezolana que nació en San Cristóbal y que le habían quedado por herencia algunas posesiones en la Villa del Rosario y le habían quedado posesiones en San Cristóbal. Y entre las posesiones que le habían quedado en Villa del Rosario estaba la Bagatela. Y ella tiene que huir porque viene Bartolomé Lizón y todo el grupo de esbirros de españoles y llegan a la Villa del Rosario, y la Villa del Rosario queda sola. Y ella, Manuela García Nava y María del Carmen Ramírez huyen, y María del Carmen Ramírez se queda en Pamplona porque el esposo estaba ahí. Y Manuela García Nava, esposa del general Pedro Fortul, sigue hacia los llanos donde estaba su esposo, el general Pedro Fortul. Y tuvieron que padecer el hambre, comer carne de animales, raíces, para poderse sostener, y su hija menor, Cleofe, de 4 años, muere absolutamente de hambre. ¿Sí ve? Y ella llega allá a ayudarle a su esposo a ese trabajo de la conformación de lo que fue el ejército. Y el otro constituyente y la otra persona que estuvo en el 20 de julio es otro hijo de Villa del Rosario, Nicolás Mauricio Omaña y Rodríguez, tío del general Santander, fue firmante del Acta de Independencia, miembro de la Junta de Gobierno del 20 de julio de 1810, y esas personas fueron las que fueron creando ese germen del deseo de libertad. O sea que lo de la ruta libertadora no se puede mirar solamente desde el momento que se conforman solamente las tropas, no. Es el estado de conciencia que muchos de los próceres nuestros, nacidos aquí en la Villa del Rosario, ¿sí? Incluso están las hermanas Porras de Fernández,
que también fueron heroínas de Villa del Rosario. O sea, personas que contribuyeron a crear conciencia dentro de la gente, que fue lo que después vino a dar con el 20 de julio y vino a dar con lo que fue la batalla de Boyacá. Bueno, profesor, ¿cuál es el llamado a las autoridades, a los académicos y a las fuerzas vivas del municipio para hacer un frente común y solicitar esta inclusión dentro de esta ley bicentenario? Bueno, es hacer convocar a todo el mundo, ¿no? Convocar a todos, porque esto es de todos, pero en esto tenemos que estar claros, ¿no? En que, por ejemplo, Villa del Rosario tiene un plan especial de manejo y protección de patrimonio. Si nosotros aplicáramos el plan especial de manejo y protección de patrimonio, nosotros no estaríamos en esta brega. Simplemente es de aplicarlo, es de crear el ente gestor y todo el resto de cosas funcionan. Porque viene la ley, viene lo del bicentenario del Congreso Constituyente de la Gran Colombia, y ya estamos a 2 años y unos meses, y no hay ni siquiera un comité, no hay absolutamente nada. O sea, hay que conformar un comité, porque si no, peor, ahí sí que vamos a quedar ahí sí, como dicen, traje que cotudo y con paperas, ¿sí? No, y hay todas las herramientas, o sea, es que Villa del Rosario tiene todas las herramientas para pedir, para decidir. Incluso Villa del Rosario es para que ya fuese patrimonio de la humanidad hace rato. O sea, estamos retardados, estamos atrasados, porque aquí no solo fue que nació el general Santander, aquí fue que se gestó la naciente república del sueño que Bolívar siempre quiso, ¿sí? Y lo logra cristalizar con 3 países. Con la capitanía de la Nueva Granada, la capitanía de Venezuela y la capitanía de Quito. Y aquí se decreta, aquí se hace el escudo de armas, se hace el pabellón nacional, se hace la Constitución y se hacen 80 leyes más. Se dictan una serie de decretos en el cuartel general del Rosario. O sea, Villa del Rosario era para que ya fuese patrimonio de la humanidad, pero estamos quedados. Por eso es que hay que unir fuerzas. En esto no se puede estar pensando en que si lo hizo fulano, lo hizo sutano, sino es precisamente por la prosperidad de este municipio. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra es a través de que las administraciones que pasen o que vengan vayan acordes, ¿sí?, con el proceso histórico de Villa del Rosario. Sí, porque, por ejemplo, aquí se cometió desde el comienzo del atropello la masacre, el crimen de acabar con las calles empedradas, ¿sí? De ahí empezó una masacre patrimonial y en el 71 continúa la masacre patrimonial. Entonces todo eso ha perjudicado, entonces no podemos seguir en esa masacre patrimonial, sino unir esfuerzos, y por eso nos sacan de todos los contextos. Sí, pero a nosotros es para que no nos saquen de ningún contexto. Entonces, si hay que formar un frente que defienda esto, ahí debemos estar todos, ¿sí o no? Ahí sin distingo de colores, ni razas, ni creo, sino absolutamente todos metidos en lograr que Villa del Rosario quede entonces dentro de esa ruta, porque Villa del Rosario tiene todos los derechos, no más con el solo general Santander, pero les digo, le estoy sumando más, ¿sí o no? Pero póngale que fuera nomás el general Santander. Entonces Villa del Rosario es la cuna de la gloria, es la cuna del patriotismo. O sea, nosotros tenemos absolutamente todos los derechos para exigir.